Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Isaka la oportunidad de participar en estas jornadas, especialmente a Antonio, que bueno, somos buenos amigos, entonces gracias a él en parte estoy aquí, y también en el CER de Inteco, porque fuimos compañeros también en S21SEC, así que tenemos algo de historia. Y bueno, como ya me han presentado, voy a hacer una breve introducción de lo que es Inteco y el CER en concreto, y a continuación pues os comentaré un poco la visión que tengo yo después de estos casi 5 años trabajando en un CER de lo que es la comunicación de incidentes en incidentes que bueno, ahora detallaré. Inteco, para el que no lo conozca, es una sociedad anónima estatal dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en concreto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Se creó a partir de uno de los proyectos del Plan Avanza, ahora ya ha continuado como Plan Avanza 2, y bueno, se creó su centro de trabajo en León y su objetivo fundamental era la difusión, información y formación de la gente en distintas materias relacionadas con las TIC. Una de las fundamentales líneas de actuación de Inteco es la seguridad. Dentro de esta parte de seguridad, nuestra ambición máxima es llegar a ser un poco un referente en seguridad de la información en España, que creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Y por supuesto intentar prestar servicios de la mejor manera posible a las empresas y a los ciudadanos en materias de seguridad. Para eso tenemos fundamentalmente 3 líneas de trabajo. El Observatorio de Seguridad de la Información, que es transversal a todos, digamos que es el que nos alimenta un poco de la visión de lo que está pasando en el mundo de la seguridad, de los posibles nichos de mercado, etcétera. Y desde un principio se creó el Inteco CER, que es un centro de respuesta a incidentes de seguridad al uso, como otros muchos que hay ahora mismo. En nuestro caso tenemos la peculiaridad de que junto con otros dos, el IRIS-TERT y CCNCER, somos dependientes directamente del Gobierno central, por lo que tenemos competencias nacionales. Y en base a nuestro trabajo los 2 primeros años y viendo un poco que la parte de concienciación, sobre todo hacia el usuario final, era bastante compleja hacerla sin diferenciarlo realmente al usuario final del usuario más técnico, pues se creó una parte nueva, un servicio nuevo que se denominó OSI, Oficina de Seguridad del Internauta, más enfocado en el usuario final, en la parte de concienciación, formación y protección, pero de usuario final. Mientras que Inteco CER se ha seguido especializando más en la parte de usuario más experto o empresa. Bueno, lo que venía a hablaros, esto es todo el texto que creo que aparezca en mis diapositivas, porque yo no soy muy amigo de llenarlas de palabras y espero que más o menos os transmita la idea que quiero transmitir. Fundamentalmente me quiero centrar en 2 partes de la comunicación que desde mi punto de vista y con la experiencia que he tenido estos años creo que son fundamentales. Por una parte, lo que sería la comunicación o reporte de un fallo o un incidente de seguridad a quien esté afectado por él, que eso es bastante importante, ver las distintas fases que tiene y cómo podemos hacerlo lo mejor posible, aunque opiniones hay muchas al respecto. Y luego la parte de comunicación con el exterior en caso de un incidente en nuestra organización o en nuestro ámbito de actuación, que es normalmente lo que demarca a quién presta servicio un CER. Empezando por el primero de ellos, la parte de cómo notificar un incidente o qué comunicaciones tiene que haber en un incidente de seguridad en el momento que se detecta, pues fundamentalmente lo he dividido en 3 fases: la de descubrimiento, notificación y un poco ver el papel de los CER, qué aportan los CER, especialmente los CER generales, digamos, con competencias nacionales o regionales, más que los privados, porque evidentemente el privado pues ya tiene sus servicios y la empresa paga por ellos, con lo cual está claro lo que ofrece. Y bueno, por empezar, en la fase de descubrimiento, pues bueno, siempre me gusta poner la típica comilla, porque yo soy por mi papel en el CER y por el tipo de trabajo que he hecho todos estos años, soy un perfil bastante técnico y como siempre comentamos allí, ¿quién no ha metido una comilla accidentalmente en un formulario y ha sacado una inyección SQL? Sin querer. Y como bien dice un compañero mío, la primera comilla la metes desde tu ADSL, pero la segunda ya la haces con Tor, por si acaso. No sea que te venga la policía a picar a casa. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues evidentemente hay gente que se dedica a descubrir fallos, no solo vulnerabilidades, sino
nuevas amenazas que al fin y al cabo pueden acabar en incidentes, como pueden ser las inyecciones de SQL, los cross-site scripting, un Open Relay, bueno, cualquier tipo de amenaza de seguridad o de fallo de seguridad que nos podamos imaginar. Evidentemente este papel no solamente lo cubren investigadores privados, hay empresas de seguridad que también lo hacen y hay entidades que evidentemente para sus sistemas también lo intentan hacer, el descubrir sus fallos antes de que los descubra la gente de fuera. Otra parte de los descubrimientos muy importante hoy en día es, porque los incidentes tienden en 90 y muchos % a servidores comprometidos. Bueno, hay dos grandes tipos de incidentes hoy en día, las botnets y los servidores comprometidos, que se encargan de que las botnets crezcan, básicamente. Esos servidores comprometidos pueden alojar contenidos maliciosos utilizando ingeniería social o vulnerabilidades del software, consiguen infectar máquinas de usuario, de forma que al final tu equipo pasa a formar parte de una botnet. Las botnets, bueno, hay muchas, como veis hay muchas calaveras de muchos colores, pues botnets hay muchísimas más, de muchos tipos, casi todas centradas en obtener beneficio económico. Y bueno, pues también hay investigadores o empresas o CERTs que se dedican a monitorizar este tipo de amenazas y a descubrir este tipo de cosas, pues servidores comprometidos, botnets. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más de cómo una de las técnicas más habituales hoy en día, que consiste en comprometer un servidor que es benigno, como bien pone ahí. Puede ser, el ejemplo más reciente, o uno de los más conocidos recientemente, ha sido mysql.com. Les comprometieron el servidor, incrustaron código malicioso y eso provocaba que todos sus clientes accedieran a otro servicio que, explotando vulnerabilidades del software del cliente, infectaba la máquina. ¿Vale? Bueno, pues ante este tipo de amenazas es ante lo que nos enfrentamos todos los días en los CERTs y en los equipos de seguridad de cualquier empresa. Entonces, ¿cómo descubrir esto? Pues dependiendo del ámbito de actuación es más o menos sencillo. Evidentemente, si tienes una red, pues la puedes monitorizar. Si eres un equipo de investigadores con capacidad de análisis a bajo nivel, pues puedes hacer reversing de muestras. Pero al fin y al cabo, digamos que ahí fuera hay mucha información que puede ser útil para descubrir incidentes de seguridad, y que una vez que los descubrimos tendremos que intentar ver qué hacer con ellos. ¿Vale? Una vez que tenemos esa información sobre nuevas vulnerabilidades, sobre nuevos incidentes que ya se han concretado, pues básicamente hay tres formas tradicionalmente de notificación. ¿Vale? El más purista de Internet de toda la vida siempre ha creído mucho en el full disclosure, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto está bien. El full disclosure consiste en la divulgación pública de la información bajo el paraguas de que en una sociedad como la actual, pues todo el mundo tiene el derecho a estar informado sobre lo que sucede. Pues si yo descubro una vulnerabilidad en la web del Banco Santander, estoy en mi derecho de hacerla pública para que todo el mundo se entere. ¿Vale? Eso, hombre, muy responsable, sobre todo para los clientes del banco no suele ser. Entonces, a raíz de ahí no solamente lo hacen con fallos de seguridad, también se hace con incidentes. Lulzsec, que es una banda de hackers, por llamarlos de alguna manera, que se han dedicado a darle caña al sistema, pues descubrían un fallo en un servidor, hacían una intrusión y luego lo publicaban en Pastebin. Bueno, Pastebin está muy bien para eso porque no te da anonimato total, con lo cual ellos ponían ahí las credenciales y los datos de cualquier servidor del gobierno americano, porque están bastante puteados con el gobierno americano, básicamente. Evidentemente, además del tema del full disclosure, de la publicación pública, con la que realmente no ganamos nada, bueno, sí ganamos algo, que es fama, lo cual dentro de este mundillo también es, para la gente digamos que se dedica a temas de hacking, es bastante bueno, porque al fin y al cabo todos queremos tener una buena reputación en nuestro trabajo y el suyo es este, así que les gusta tener un poquito de fama. Pero otra de las variantes más comunes es el intentar obtener un beneficio económico. ¿Cómo? Pues hay distintas formas, desde vender la información, vale, sí, yo sé que en el caso de mysql.com que comentaba antes, pues alguien consiguió la contraseña de root de ese servidor, del servidor web de mysql.com. ¿Y qué hizo? No colgó un iframe para infectar máquinas, no, lo vendió las credenciales, y un tercero fue el que colgó el iframe e infectó máquinas. Y lo vendió por $3.000, porque eso se hizo público.
¿vale? En este caso, pues tenemos una aplicación directa a cómo obtener beneficio económico de un incidente que hemos descubierto. Otra opción es vendérselo a la mafia directamente. En este caso, hombre, lo vendieron en un foro underground, pero bueno, si es otro tipo de fallo o otro tipo de incidente de mayor escala, lo puedes vender a la mafia y eso sí que pagan bien, por lo que dicen. Se rumorea que mucho. No, yo no... A mí no me miréis que yo no hago estas cosas, que yo estoy en el lado bueno. Pero sí que lo hay. O sea, existe una mafia que compra vulnerabilidades de software y que compra, pues eso, números de tarjeta de crédito, credenciales de bancos, etcétera. Y bueno, compran y evidentemente es porque alguien las vende. Entonces, bueno, ese es un poco el segundo enfoque. Y el más lógico o el más habitual y que además, aunque parezca mentira, mucha de la gente que aparentemente está en los mundillos underground sí que lo aplica, es la aplicación responsable, o sea, la divulgación responsable de esta información, que al fin y al cabo consiste en avisar al afectado, básicamente. Si yo descubro que hay un fallo de seguridad en una entidad, pues lo que me dice la lógica es que si quiero ser buena persona y buen ciudadano, lo que tengo que hacer es avisarles a ellos para que lo corrijan y evitar que alguien más se pueda ver afectado por ese problema. ¿Vale? En este caso, en la aplicación, en la difusión responsable es donde entramos más los CERS. Evidentemente, la parte económica, pues nosotros no compramos vulnerabilidades y no compramos fuentes de información de incidentes, ningún CER, pero sí que colaboramos más en esa parte de divulgación responsable. En este tipo de notificaciones, ¿qué es lo que debemos reportar? ¿Qué es lo que debemos enviar a la entidad afectada o en el caso de hacer un full disclosure, lo que sería recomendable para hacerlo bien, ya que lo haces, por lo menos hacerlo bien? Pues explicar lo que pasa, una breve descripción de qué está sucediendo, qué riesgos hay, qué amenaza existe, sobre todo si es para una empresa, pues intentar ayudarles. También quiero que tengáis en cuenta que yo estoy muy influenciado por el tipo de incidentes que gestionamos y por nuestro público objetivo, que en muchos casos no es gente técnica, ¿vale? Porque evidentemente si yo estoy hablando con alguien del equipo de seguridad de una entidad, a lo mejor no hace falta que yo le diga el posible riesgo que tiene que le hayan robado unas credenciales de un usuario, porque ya lo sabe, pero es que a un usuario final sí que hay que explicárselo, porque no lo entiende. Entonces, por eso quiero que tengáis un poco ese matiz, ¿vale? Explicar un poco los riesgos que hay, evidentemente detallar la amenaza en sí, por dónde se ha producido, por qué hemos detectado ese incidente, si es una infección de malware, si es una mala configuración de una aplicación, si es una vulnerabilidad de un software, si es una fuga de información, que hemos visto que se ha publicado información en Pastebin, que están todo el día publicando cosas en Pastebin últimamente, sobre otra entidad o sobre cualquier persona, pues se le puede notificar toda esa información. Muy importante las evidencias, porque si no, a nivel técnico va a ser muy difícil que la persona que recibe esta comunicación pueda hacer algo. Si no hay evidencias, en los casos más típicos de infección de botnets, pues un ISP, como os podéis imaginar, casi todos tenemos ADSL con IP dinámica, y hoy mi IP es esta y mañana es otra. Si yo no le digo al ISP la fecha y la hora y la actividad sospechosa en concreto, no va a poder hacer prácticamente nada, con lo cual el incidente tampoco se va a llevar a buen puerto. Evidentemente dar información, toda la información posible sobre la forma de explotar ese fallo, al fin y al cabo todos los incidentes, todos los incidentes vienen por algún fallo, sea de configuración, de una vulnerabilidad o un fallo humano simplemente, porque no hay que olvidar que en muchos casos se juega con la ingeniería social y a lo mejor es más fácil pedirle la contraseña a un usuario que intentar robársela y funciona, vamos. Nosotros hemos visto phishing en los que te piden la tarjeta de coordenadas del banco entera, escaneada, y la gente las manda. Ante eso poco puedes hacer. Educarles, que es otra de nuestras funciones, no solo explicarles que han tenido un incidente y cómo lo deben de mitigar, sino intentar que no lo vuelvan a sufrir, ¿vale? El eslabón humano es muy débil en este caso. Y eso, es muy importante aportar toda la información sobre cómo se ha llegado a producir o cómo se puede llegar a producir un incidente con el detalle técnico
y también hacérselo entender a la persona, evidentemente. Intentar ver los daños que puede llegar a producir en nuestra organización o en la organización a la que estamos reportando, perdón. Organización, bueno, digo organización, puede ser una empresa privada, una empresa pública o incluso un ciudadano, pero vamos, básicamente intentar hacerle entender de una forma sencilla los riesgos que supone y hasta dónde pueden llegar en sus sistemas, por lo que se ha visto. Y esto ya más enfocado a la parte de usuario, pues intentar darle unas pautas para que mitigar el incidente actual y sobre todo también que no le vuelva a suceder, porque la mayoría de los casos que les comento que tenemos de incidentes de máquinas comprometidas son aplicaciones web que sí, a lo mejor están alojando un phishing, una suplantación, avisa. Y avisas al usuario y la quita, pero al día siguiente la vuelve a tener, porque no parchea el sistema, no se preocupa de ver por dónde le han entrado, con lo cual de poco sirve. Entonces en esta parte de la notificación sí que es importante hacer hincapié en esto y luego pues evidentemente si podemos aportar alguna contramedida de explicarles, bueno pues es que la vulnerabilidad es esta, no hay parche pero puedes hacer esto para mitigarla o el incidente hemos visto que es este, intenta aislar esa máquina para contenerlo dentro de tu red, una serie de recomendaciones tanto a nivel de alto nivel digamos como a nivel técnico. Y bueno, aquí entra un poco el papel de los CERT. ¿Qué podemos aportar los CERT o qué llevan aportando los CERT muchos años en este mundo de la parte de gestión de incidentes, vulnerabilidades, etcétera? Pues un poco el sello de garantía, por decirlo así, de cara a una organización no es lo mismo que le llegue una notificación de que han encontrado un problema de seguridad o que han visto un incidente que puede llegar a ser algo más grave y lo notifique un usuario que nadie le conoce o que probablemente el administrador de sistemas o de redes de esa organización no le conoce, a que se lo notifique un CERT, a que probablemente alguna vez haya oído hablar de él, de una página web donde explican lo que hacen, etcétera. Y bueno, pues normalmente, sobre todo si son CERTs con competencias nacionales, pues digamos que tienes un poco el respaldo oficial a la hora de recibir la notificación, pues que te dé un poco más de garantías que quien te lo está notificando está haciendo un uso responsable de esa información y que te está diciendo cosas que son verdad, que no te está intentando engañar ni que luego te va a extorsionar ni cosas así, que eso también pasa. Más de un incidente ha habido y más de dos y lo seguirá habiendo en los que simplemente se detecta un problema y la persona que lo detecta lo que intenta es extorsionar a la empresa. También pueden aportar información, porque muchas veces, bueno, esto suena muy típico, pero Internet es global y las amenazas son globales y los problemas nos los encontramos globalmente y nosotros cuando tenemos un incidente, sí, normalmente está alojado en un servidor español o está afectando a usuarios españoles, pero hoy está aquí, mañana puede estar allí. Y bueno, la policía lo sabe mucho mejor que nosotros, a la hora de intentar perseguir el delito es muy difícil llegar a hacer algo porque la coordinación internacional es compleja. Entonces, en esta parte los CERT sí que siempre intentamos aportar la mayor información posible a lo que ya nos notifican. Al fin y al cabo lo que hacemos es actuar de intermediarios entre la persona que notifica o que descubre el fallo o el incidente y la entidad afectada. Intermediario en ocasiones es entre 2 puntos, pero en otras muchas son muchos más, porque de hecho bueno, ha habido vulnerabilidades o fallos o incidentes de gran escala que se han notificado a CERT y que ellos han coordinado todas las acciones entre las distintas agencias de un gobierno o cosas así. Eso evidentemente es un papel de un CERT, coordinar toda esta parte y evidentemente también aportar la máxima información porque pues eso, todos tenemos nuestros sensores, estamos monitorizando un poco el estado de seguridad de la red y al fin y al cabo pues a lo mejor nos notifican de un problema concreto, pero podemos aportar más información y vemos que realmente esa empresa o esa organización está afectada por algún problema más grave o mayor. Y luego, pues otra cosa que comentaba, que es la coordinación internacional. Esto, tanto nacional como internacionalmente, a veces es complejo, pero bueno, siempre intentamos, y desde los CERT es algo que creo que en ese sentido siempre se ha hecho y bastante bien, todo es mejorable, evidentemente, pero siempre se ha trabajado en la coordinación con los fabricantes. Hay muy buena relación normalmente entre los CERT y los fabricantes, porque al fin y al cabo vamos todos en el mismo barco y a ellos les interesa
que se haga un uso responsable de la información. Y evidentemente a los CERS lo que les interesa a los fabricantes es que las cosas cada vez se hagan mejor y haya menos fallos, que ya bastantes problemas tenemos como para que encima haya más. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay foros de coordinación con fabricantes de seguridad, bueno, evidentemente con los ISPs, que está ahí el foro Abuses, porque en España tenemos un foro entre ISPs y CERS nacionales para tener un poco comunicación directa entre los responsables de seguridad o de la gestión de abusos de los ISPs y los CERS. Por supuesto con Red.es, en el caso de España, pero bueno, con cualquier gestor de dominios de cualquier país. Y luego, pues evidentemente, con las fuerzas y cuerpos de seguridad es muy, muy importante porque hoy en día casi todos los incidentes que caen en nuestras manos, tarde o temprano, acaban siendo un delito, o ya lo han sido, con lo cual es muy importante tener una buena coordinación con ellos porque el objetivo es distinto, porque al fin y al cabo el objetivo de un CER es mitigar el problema, intentar que no vuelva a suceder. En el caso de la policía, su objetivo fundamental es capturar al que ha cometido el delito, pero sí que trabajando juntos se puede ganar mucho, y en ese sentido pues hay Europol, Interpol, ENISA, que está en la parte de los CERS, la coordinación entre estas organizaciones y el promover trabajos conjuntos entre CERS y fuerzas y cuerpos de seguridad es algo que está ayudando mucho. Y por supuesto, pues dentro del ámbito de los CERS, pues tenemos foros internacionales, tenemos foros europeos, tenemos foros internacionales de CERS nacionales, o sea que tienen competencia sobre la infraestructura de su nación, etcétera. Con lo cual es algo que suena muy a bombo y platillo, pero es verdad que en este aspecto los CERS creo que han hecho un trabajo muy bueno desde el principio prácticamente. Y vamos, creo que es un ejemplo a seguir en otros muchos ámbitos, aunque también tenemos que mejorar, evidentemente. Y es algo que aporta mucho porque si no hay coordinación no llegamos a nada. Porque siempre vas a llegar a un sitio donde esta IP está en otro país y yo de aquí ya no puedo pasar. Luego, a pesar de hacer todo esto bien, tenemos sorpresas, porque muchas veces a la gente no le gusta que le digan esto. Evidentemente no nos gusta que nos digan esto. Yo he trabajado en sistemas también y no me gustaba que me echaran la bronca porque habíamos hecho algo mal y nos habían hecho una intrusión o nos habían robado información o nos habían infectado máquinas. Y bueno, a pesar de todo esto, pues siempre hay notificaciones que a la gente no le gustan y te llaman y te echan una bronca tremenda por teléfono, te dicen que te van a denunciar, bla, 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 bla. Y ahí el papel de un CER pues también aporta esa parte de, bueno, pues yo soy una parte independiente, yo realmente no gano nada con esto y tampoco te estoy intentando engañar ni te echo un ataque para cobrarte luego por arreglarlo, así que tú mismo. Digamos que somos un tercero independiente que muchas veces actúa en ese papel. Y luego, simplemente, también de forma rápida, porque no sé cómo voy de tiempo. Bueno. Vale. Pues la parte de comunicación de incidentes. Tener un poco claro, en el momento que tengamos un incidente en nuestra organización o en el caso de un CER, en el ámbito al que presta servicio, pues es importante tener un buen plan de comunicación, saber qué es lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir y cómo se lo queremos decir. Eso, aunque parezca muy obvio, que lo es, no es tan sencillo cuando tienes un incidente y cuando estás enfrascado en un problema serio. Y ahí es muy importante tener algo ya hecho, un plan en el que tengamos muy claro los roles y las responsabilidades de cada uno y qué es lo que como empresa, como organización, evidentemente alineados con la alta dirección, vamos a hacer y alineados con la comunicación habitual que tiene la empresa. En ese sentido, una de las partes fundamentales es identificar qué es para nosotros un incidente, una crisis, un incidente a gran escala, como llaman los americanos, un major incident, pero bueno, un incidente que realmente requiera entrar o accionar este plan de comunicación y empezar a trabajar con terceros. Identificar a una persona, eso es clave. Intentar no ser tú mismo porque si no te van a amarronar, pero identificar a alguien, mira, ay, Antonio, que es muy majete, que se lleva muy bien con la prensa, que hable con ellos, que no es fácil cuando hay un problema así. Eso es muy, muy importante, tener claros los roles y que haya, por lo menos en cada tipo de comunicación, que haya un único interlocutor identificado.
Y luego, evidentemente, pues no darle al botón del pánico porque si no la liamos parda, como la del ácido clorhídrico de Antena 3. Igual. O sea, no podemos ponernos nerviosos y empezar a contar cosas por ahí sin conocimiento porque eso solo nos va a traer problemas. De cara a los usuarios afectados, que eso evidentemente, pues dependiendo de nuestros servicios, si es nuestra empresa, pues a lo mejor no hace falta ni hacerlo público, ¿vale? Pero bueno, si es un tema más crítico, que tenemos usuarios externos, pues la primera recomendación evidentemente es informarles, ¿vale? En eso hay ejemplos buenos y malos, y bueno, yo soy de Inteco y que os voy a contar que lo hemos vivido hace nada, así que como teoría y como llevado a la práctica algo que realmente funciona y que aporta, si cabe, un poco de confianza al usuario, que evidentemente algo de confianza pierdes cuando tienes un incidente de seguridad un poco grave, pero para intentar recuperar su confianza, lo primero y lo fundamental es informarles y que ellos vean que tú realmente eres consciente de lo que te ha pasado y le estás informando de lo que te ha sucedido, ¿vale? Eso hay empresas que no lo han hecho y a la gente le sienta muy mal. Sony no lo hizo. A Sony le han reventado todo lo reventable ya, no sé, ya cualquier día explotan las PlayStation en casa, porque es que ya no sé qué más les queda. Pues ellos nunca, bueno, hasta ahora que han nombrado un responsable de seguridad, han creado una especie de CER, y en la última intrusión creo que ya lo han reconocido, en todas las anteriores que les han robado cuentas de millones y de, bueno, ya no sé cuántos millones de usuarios, más de 100 millones de usuarios, nunca han reconocido nada, y eso es un error. Hay que intentar informar a la gente, evidentemente no difundir información crítica, no difundir información confidencial ni que se esté tratando en la gestión del incidente porque ponemos en peligro la investigación, pero sí que informar y transparencia pues la máxima posible. Al 100%, pues sí, lo más que se pueda, es importante ser transparente y decir, pues me ha pasado esto y bueno, como decía Pau Oliva, un investigador de seguridad bastante conocido en la No Con Name hace un mes, hay dos tipos de empresas, las que están comprometidas y lo saben y las que no lo saben, pero todo el mundo tiene algún servidor hackeado, así lo dijo, no es tan crudo, pero prácticamente, o sea, los incidentes pasan y a las empresas les hacen intrusiones, a las hay que se enteran y las hay que no, entonces mejor enterarse e informar a la gente que quedarse parado. Respecto a otras empresas, organizaciones o entidades que nos puedan ayudar, pues lo mismo, los ISPs, evidentemente, nuestro proveedor de servicio y otros, las fuerzas de seguridad, los fabricantes, es importante porque a lo mejor el problema por el que hemos sufrido el incidente es una vulnerabilidad sin parche, con lo cual algo podremos hacer, pero a lo mejor no la solución definitiva, necesitaremos coordinarnos con los fabricantes. Y evidentemente pues con los CERS, una vez más. Parece que estoy vendiendo a los CERS, pero bueno. Y bueno, a nivel nacional, algo que no había comentado en la transparencia, pues hay un grupo de trabajo entre todos los CERS españoles, así que si algún día tenéis tiempo y ganas, pues podéis entrar en la página www.cesir.es y ahí podéis ver la información de los CERS nacionales que hay y bueno, un poco a qué nos dedicamos cada uno y si algún día tenéis un problema, pues a ver a quién acudir. En este ámbito, en la parte de conversación con terceras partes, sean fabricantes, sea CERS, ISP, lo que sea, en un incidente de seguridad, es muy importante tener definido un Traffic Light Protocol, que llaman también los americanos, que es un protocolo de señales, que básicamente se define en función del tipo de información que envías, quién la puede ver y quién no. Por defecto, y esto viene del ámbito militar, hay 4, el white que lo puede ver todo el mundo, se puede hacer público sin ningún problema, el green que lo puede ver cualquier persona de tu organización y de terceras, no hay problema en que lo distribuyas, pero no que lo hagas público, o sea, no lo puedes publicar en tu web, pero sí se lo puedo enviar, yo me llega un incidente y podría notificar a otro ISP o a otro CER nacional para que me pudiera ayudar con esa información, o sea, le podría enviar esa información. El Amber, que es el naranja nuestro, pues solamente se puede difundir dentro de la propia del propio equipo de trabajo y con la necesidad de saber, el famoso need to know. O sea, si yo tengo a mi cargo en el equipo a 5 personas y solo trabajan en el incidente 2, pues a esas 2, el resto no hace falta que las informe. O bueno, no debo informarlas, de hecho. Y el green, el red, perdón, que solamente es información que solamente puede compartir entre los que están en la comunicación. Y por último, ya termino, que si no me vais a echar la bronca, el tema de los medios de comunicación.
Esto es otra parte muy importante en la comunicación de incidentes. De hecho, una de las más importantes por el impacto a la imagen que puede tener de una empresa en caso de un incidente. Y aquí hay una máxima que a mí siempre me gusta decir, y es que a la prensa es mejor decirle algo que no contarle nada, porque si no se lo van a inventar. Básicamente, es así. O sea, no lo hacen con mala intención, o sí, según se mire. Pero muchas veces lo hacen porque ellos necesitan informar. Y si ven en otro periódico o en otra publicación que tal empresa ha sufrido una intrusión y no saben nada, van a empezar a poner cosas que probablemente no sean correctas. Entonces es mejor que tú les transmitas lo que realmente ha pasado para que no haya ese error en la transmisión de la información hacia el usuario o hacia tus potenciales clientes. Y luego, pues un poco lo de siempre, el tema de que haya una persona que esté dedicada a la comunicación con la prensa, a poder ser que esté entrenada, o sea, que tenga ciertas dotes de comunicación con la prensa y que ya haya tenido relación con ellos, intentar establecer lazos con la prensa, especialmente en el caso de los CERS. En nuestro caso es muy importante tener relación con ellos antes ya de que realmente haya un incidente grave y posteriormente, o sea, intentar siempre estar ahí para ayudarles en lo que necesiten, porque al fin y al cabo eso va a repercutir en que el día que tengas un problema, pues te miren con mejores o peores ojos. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y una vez más a Antonio y a Isaka el darme la oportunidad de estar aquí. Y cualquier duda. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna duda?